Hola a todas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana más larguito, que han podido disfrutar con sus familias. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es nuestra cuarta clase del módulo de recursos humanos, y hoy nos corresponde, por lo tanto, tener nuestra segunda prueba, ¿ya? Entonces vamos a partir la clase primero haciendo un repaso de los ejercicios que vimos en la clase anterior con respecto al tema de la licencia médica. Yo aquí les estoy proyectando tres ejercicios bastante cortitos, bien rapiditos de hacer, con respecto al tema de la licencia médica. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el primer caso, una licencia médica de 16 días, con jornada de lunes a viernes, un sueldo base de 700.000, movilización y colación de 30.000, ambas, 30.000 o 30.000 cada una, mejor dicho. En el segundo caso, tenemos una licencia médica de 20 días con una jornada de lunes a viernes, un sueldo base de 650.000, movilización de 40.000 y colación de 30.000. Y el tercer caso es licencia médica también de 20 días con jornada de lunes a viernes, sueldo base de 510.636, movilización de 40.000 y colación de 40.000. Cabe mencionar que acá abajo cada una tiene su respectiva FP anotada y son todos los colaboradores de FONASA. Entonces, para el cálculo vamos a utilizar va a ser la remuneración del mes de abril 2025, y ustedes saben que los indicadores previsionales que necesitan ocupar los encuentran en la página de Previred, ¿ya? Entonces, em, van a desarrollar, como les mencionaba, estos tres ejercicios y luego los vamos a ir corrigiendo juntas. Y luego de los ejercicios vamos a repasar la materia para la evaluación del día de hoy. ¿Ya? Vamos a repasar algunas cositas que vimos y si mal no recuerdo nos falta ver un tema que estaba en el cronograma para el día de hoy con respecto a los temas de seguridad laboral. Eso, ¿alguna tiene alguna duda? ¿Alguna consulta, Alejandra Lilian, de lo que les mencioné? No, profesora. Ya, excelente. No, Eso. profe. Ya, muchas gracias por responderme, chicas. Vamos a dejar entonces aquí esta proyección y como les decía, predured.com, ahí están los indicadores previsionales que necesitan para el cálculo. Yo ahora voy a estar, bueno, las voy a dejar trabajar, vamos a tomarnos unos 10 minutitos para esto. Obviamente si terminan antes me lo dicen y cualquier duda que tengan aquí estoy.
Hola, Denise, buenas tardes. No se preocupe por el retraso. Estamos realizando, bueno, ustedes tienen que realizar un ejercicio. Aquí en el Excel puede ver que hay tres casos. En la parte superior indica los días de licencia, el tipo de jornada, sueldo base y lo que corresponde a movilización y colación. Mm, Y, perdón, y abajo aparece a qué AFP corresponde cada trabajador, ¿ya? Entonces tiene que realizar el cálculo de la remuneración para el mes de abril 2025, y los indicadores provisionales que necesite para hacer el cálculo están en la página de previred.com, ¿ya? Pero que se Profesora, una desarrolle. consulta. ¿Sí? ¿Estos son todos a contrata o a plazo fijo o Todo a plazo indefinido? fijo. Ya, ok. Así Ahí que, está, perdón, no, ahí no lo se vi. preocupe. Sí, todo a plazo fijo. Me- ¿Ya? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Disculpe el retraso, pero sabe que voy viajando, por eso no Ah, me pude conectar. ya. Ah, ya. Así que, pero en todo caso estoy atenta a la clase desde este Bueno, momento. ok. Súper. No hay Ya, problema entonces. Ya. muchas gracias. No, de nada. Chicas, ustedes me comentan cuando estén listas con lo de los ejercicios, ¿ya?
Profe, yo estoy lista por si acaso. Ya, Lilian, súper bien, súper. Alejandra, ¿cuánto le falta? Oye, está ok. Me falta poquito del último, profesora. Ya, la esperamos entonces, usted nos dice, ¿ya? Ya, ya. Ya. Súper. Ya, profesora, lo terminé. Ojalá lo haya hecho bien. Ya. Qué bueno que terminó entonces. Vamos a revisar cómo fueron desarrollando el ejercicio, ¿ya? Estaba revisando una cosita. A ver, Alejandro, usted mismo, pues, coménteme cómo fue desarrollando acá, para yo ir completando los datos que usted me dé. Ya, ¿Le ya, bueno, parece? ya, el Ya. sueldo base del mes era 700.000 Ujú. y eso lo dividí por 30 y Ya, lo multipliqué por 14 ya, verdad, la nota aquí al lado, ya está clarita. Entonces, 700.000 dividido 30, y lo multipliqué por 14. ya, súper. Y por 14. Ya, 300, 326,667. claro. Y lo mismo en la gratificación, le saqué a los ¿Mm? 326.667 el 25%. Bueno, ya, ¿qué sería eso? Claro, 81,067. claro. 408.333 al final. Ya, súper. Y hacia Ya. abajo. La colación y la movilización también lo dividí por 30 ¿Ya? y lo Ujú. multipliqué por 14. O sea, me dio 14.000 en la colación y 14.000 en la locomoción. Exacto, entonces lo mismo.
Los 30.000 dividido 30, multiplicado por 14. 14. Ya, Claro. súper. Y lo mismo abajo. Sí, vamos a copiar y a pegar. No pegar. Ahí sí. Claro, y ahí me dio 28.000 Ujú, y 28.000 y después sumé esos 28.000 con los haberes imponibles. Y me ya, dio 436.333. 333. Ya, súper. Ya, Y la después FP. la FP lo saqué de los haberes imponibles, que eran los 408.333, ¿Y y cuál es me el dio, porcentaje de la FP1? de la FP1, espérenme, que lo tenía aquí. 10,49. Excelente, entonces 10,49. Claro. Ya. Y me dio Desde, 42.834. ya. Y después FONASA el 7%, y que me Ujú. dio los 28.583. Total descuento 71.417 me dio a mí. Ah, ya, tiene que ser una diferencia Un pareja. peso, un peso. Ya. Y después el sueldo líquido, resté de los total haberes el Ajá, total descuentos. ya. Excelente. Y me dio 364.916, sí. 10. Súper bien, Alejandra. Excelente su ejercicio número 1. Muy, 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 muy bien. Em, Nada que decirle, po. ¿Qué más le puedo decir? Ya, No, gracias. muy bien. Profe, una Em, consulta. sí, Yo quedé pilla con algo, dígame. y quizás porque me fallé en una clase. La Ujú. gratificación, porque yo la dividí por 30 y la multipliqué por 14 días. Ya, es que la sacamos ahora porque eso lo hicimos acá. Ve que la gratificación es el 25% del sueldo base. Sí, Entonces, pero si el- es 197, ay, 917, si yo lo divido por 30 y lo multiplico por los días trabajados, me da 92.361 pesos. Porque usted es que la puso ahí la tope de proporcionalidad ya gratificación. está calculada Ah, acá. es la tope, es que usted puso tope de gratificación. Sí, ese es el que se Yo multiplica trabajé por con cuatrocientos esa. setenta y cinco y se divide por 12. Ese es como el máximo. Pero, por ejemplo, acá Sí, como ya está el sueldo proporcional y la ya, gratificación es el 25 del sueldo proporcional. sí, sí, le entiendo esa parte. Lo que pasa es Ajá. que yo, como vi ahí topes de gratificación, yo me guié Mm. con esa. Ah, ya. No, Yo por eso me equivoqué. ya, no, no se preocupe. No, eso estaba como dato adicional en realidad. Y yo lo Porque se tomé podría haber como sido que algo esa era que la se... gratificación. ¿Me Ajá. entiende? Sí, 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 lo Ah, entiendo. pero está bien lo que yo hice, pero es el 25% del líquido a Del pago, sueldo base del que ya está del sueldo calculado base. proporcional a los días trabajados. Exacto. Perfecto. Ya. Ya, eso estamos, ok. Es, ya, entonces, ya que estamos, ya que estamos en esta línea, cuéntanos cómo fue desarrollando esta parte y hacemos solamente la corrección de la gratificación. ¿Le parece? Por ejemplo, en el ejercicio 2. Lilian, ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Ahí ahí, sí? ahí ¿Ahí sí. sí? Ah, ya, estaba mutada. Ahí. El sueldo base Ujú, lo dividí por 30 y lo multipliqué por los 10 días trabajados, que el ya, sueldo base fue 216.667. ya. Vamos a hacer lo Entonces, mismo como usted me entonces. dijo, 650 Dividido 30. multiplicado por 0,25, Lo dividió por 260 30, lo multiplicó por ¿cuánto? por 10 Ujú, y me dio 216.667. excelente. Es que estaba viendo lo otro que la gratificación me equivoqué. Ya. Y ahí A sobre ver, esos 216 calculamos el 25. el 25%, que Claro. serían 162.500, lo divido por 30 y lo multiplico por 10, entonces ahí sería 54.167 pesos. Ya. Es lo ¿Ya? mismo, está bien su operación, pero es lo mismo que ya del base que ya hicimos, lo multiplica Sí, por, nos da exactamente sí. lo, ¿ya? Entonces me da un total imponible de 270.800, hay 34, ¿Ya?
La colación, la movilización, usted me dijo que eran 40.000 pesos, lo dividí por 30 y lo multipliqué por 10, que serían 13.333 pesos. La colación lo dividí, los 30.000 lo dividí por 30 y lo multipliqué por 10 días trabajados, que fueron 10.000 pesos. 270 más 23.333 me da un total haberes de 294.166. Ya, ya, a 94.166. ¿Ya? ¿Y la FP Provida qué porcentaje tenía de cotización? El- la Provida es 11.45. Ya, está bien. Ya, Sí, sí, lo único que 31, me equivoqué, lo único que me equivoqué fue lo otro, el otro. Ya, entonces 31.010 más el y 7% de FONASA ujú, ¿cuánto? serían 294.166 menos 49.969. Ujú, Sería igual al líquido pago de 244.198 pesos. 98. Excelente. Súper bien, entonces Disculpe. el segundo ejercicio. Y no sé, ¿quién me quiere ayudar con el tercero? ¿Cómo lo desarrollaron? Voy a correr para acá. FP Capital. A ver, es que Ujú. yo tengo el sueldo, la gratificación mala. Ah, ya, pero eso lo podemos modificar. El sueldo base era de 510.000 pesos, de 10.636. Ujú, Eran 10 días trabajados, entonces lo dividí por 30, lo multipliqué por los 10 y me dio 170.212 pesos, un sueldo base. Y ahí la gratificación donde tuve el pequeño problema. el Se 25% de esos cuarenta y dos por el mil 20, 53. sí, 212. La colación y la movilización era el mismo monto, se lo dividí por 30 y lo multipliqué por los 10 días, entonces la movilización sería 13.333 y Ujú, la colación 13.336, que la suma del no imponible es de 26.666 pesos. 26.667. Excelente. 212.765 más. La AFP Capital es de 11.44 44. Ya. y FONASA es el 7%. La capital 11.44 y el 7. Ya. Nos da un total de descuento de 39.234. Sí, y el líquido sería 200. 200.198. Excelente. Vamos a cerrar esa pestañita. Estaríamos ok con el ejercicio de las licencias médicas. Em, Quiero que hagamos un repaso, como les decía, con respecto al tema de la, la materia que hemos visto y avanzar un poquito más con lo que nos corresponde para la evaluación de hoy día. Ya lo voy a sacar un print de pantalla. Estoy viendo lo que entra en la evaluación de hoy día y se los voy a mandar de todas maneras por el grupo de WhatsApp. Ya hoy día entra normativa de reducción de jornada laboral, normativa del teletrabajo, el tema de descanso y vacaciones que ya hemos visto, y lo de los descuentos previsionales, seguridad laboral y seguro de invalidez y sobrevivencia. Y la entidad de seguridad laboral, que eso lo vamos a avanzar ahora, ¿ya? Estoy cargando el tema en el WhatsApp para poder mandárselo de todas maneras y que lo tengan. Y eso, mientras carga, vamos a cerrar el Excel
y vamos a proyectar la presentación del curso que está desde aquí. Aquí parte el tema de la jornada. Dame un segundito que no quiere cargar esta cosa del WhatsApp para mandarle lo que entra en la evaluación. Mientras esa carga, vamos a empezar a revisar el material. Vamos a ver desde la página 26, desde la sección de la jornada de trabajo hasta la 38 y 39. Dice así entonces, como habíamos visto la jornada de trabajo, en este caso del trabajador del comercio, se encuentra afecto a la jornada ordinaria y si la jornada convenida fuese inferior a la máxima legal de 40 horas semanales, esta deberá distribuirse en el número de días que convengan las partes, siempre que no excedan los 6 días de trabajo. Entonces la jornada ordinaria no puede exceder de un máximo de 40 horas semanales distribuidas en 5 o 6 días con 10 horas ordinarias como máximo de trabajo en el día. Y la jornada parcial no podrá exceder de 30 horas semanales ni de 6 días a la semana con un máximo de 10 horas de trabajo diarias. En este tipo de jornadas, las partes pueden pactar alternativas de distribución de jornada, debiendo el empleador, con una antelación mínima de una semana, determinar y comunicar al trabajador cuál regirá en la semana o periodo correspondiente. El tiempo de descanso para la colación será no inferior a media hora ni superior a una hora. Jornada extraordinaria. Es el tiempo que excede a la jornada ordinaria, sea esta la máxima legal, 45 horas semanales, u otra inferior pactada por las partes. Las horas extraordinarias solo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. Siempre deberá existir un pacto escrito, el cual tendrá una vigencia no superior a 3 meses, renovable por mutuo acuerdo de las partes. En caso de no haberse acordado por escrito, se considerará como realizadas aquellas horas que con el conocimiento, perdón, del empleador se trabajen en exceso de la jornada ordinaria pactada. La extensión de la jornada ordinaria, el empleador podrá extender la jornada ordinaria hasta en 2 horas diarias, las que deben pagarse como horas extraordinarias, durante los 9 días antes de la Navidad, distribuido dentro de los últimos 15 días previos a esta festividad. Esta norma se aplica a los trabajadores relacionados con la venta directa al público, incluyendo cajeros y empaquetadores, y no resulta aplicable a los trabajadores que realizan otras funciones como personal de bodega, administrativos, personal de seguridad, etc. Tampoco se aplica a los que se desempeñan en clubes, restaurantes o establecimientos de entretención. Los trabajadores a quienes se aplica la extensión de jornada ordinaria en ningún caso laborarán más allá de las 23 horas durante los 15 días antes de Navidad. Bajo ninguna circunstancia lo harán más allá de las 20 horas el día inmediatamente anterior a Navidad, que es el 24 de diciembre, como tampoco el día inmediatamente anterior al 1 de enero de cada año.
Las remuneraciones. Los trabajadores del comercio pueden tener remuneraciones exclusivamente fijas, constituidas por un sueldo equivalente como mínimo al ingreso mínimo mensual o a su proporción en caso de trabajadores de jornada parcial. También pueden tener un sistema mixto que consiste en un sueldo o sueldo base equivalente como mínimo al ingreso mínimo mensual y adicionalmente remuneraciones variables o comisiones. No podrán los trabajadores recibir una remuneración exclusivamente variable porque el sueldo base es obligatorio. El sueldo base no podrá en ningún caso ser inferior al ingreso mínimo mensual vigente. Y las remuneraciones deben pagarse íntegramente con la periodicidad pactada, ya sea diaria, mensual o quincenal, la que no podrá exceder de un mes. Voy a enviarles, ahora que cargo esto, lo del contenido de la evaluación de hoy. Y ahí se los puedo mandar, que si no, se me va a olvidar. Pago de horas extra. Estas deberán ser pagadas con un recargo mínimo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. El trabajador y el empleador podrán pactar un valor superior al estipulado por la ley. El cálculo para un trabajador remunerado con sueldo mensual se divide el sueldo mensual por 30, que es la cantidad de días del mes, para determinar el sueldo que percibe diariamente el trabajador o trabajadora. El sueldo diario se multiplica por 28 para determinar lo ganado por el trabajador en las últimas 4 semanas. Y el producto de la multiplicación anterior se divide por 180. Habíamos visto que era 180 con la jornada de las 45 horas, ¿ya? Porque o sea, esta división, perdón, por 180 es sumando la cantidad de horas que se trabajan semanalmente. Entonces antes eran 45, en 2 semanas eran 90 y en las 4 semanas eran 180. Pero vimos que ahora legalmente son 44, sí, 44. Ese es el máximo. Entonces son en 176 hay que hacer esa división con la jornada de las 44 horas. ¿Ya? Ya no es en 180 era con jornada 45. Hoy día se divide por 176. O por 160 si tenemos jornada de 40 horas. ¿Ya? Finalmente, el valor se incrementa como mínimo en un 50% o en otro porcentaje superior, si las partes así lo acordaron, para determinar el monto que pagará el empleador o empleadora en cada hora extraordinaria de trabajo. O también, como lo habíamos visto en su momento, el sueldo base se multiplica por el factor. No sé si recuerdan que vimos la tabla de cálculo de los factores. Y ahí me da el valor de la hora con el recargo legal y yo solamente lo multiplicaría por la cantidad de horas extraordinarias que hizo el trabajador. Y B, el cálculo para trabajador remunerado con sueldo diario se suma exclusivamente el total ganado por el trabajador o trabajadora por concepto de sueldo durante las últimas 4 semanas. El producto de esta suma anterior se divide por, de nuevo, 176 con jornada de 44 horas o 160 con jornada de 40 horas, que corresponde al número de horas mensuales laboradas por el dependiente afecto, ahí dice, a una jornada de 45. Pero entonces sería, se divide por 176 en la jornada de 44 horas semanales, que es la legal, perdón, hoy en día, como máximo, ¿cierto? La cifra resultante, equivalente al valor de la hora ordinaria, se incrementa para obtener el monto del valor de la hora extraordinaria con un mínimo de recargo de un 50% o el porcentaje superior que hayan pactado las partes.
Los trabajadores cuya jornada laboral se divide en 5 días y que no han laborado horas extraordinarias en ninguno de los días que inciden en dicha distribución semanal, el sexto día ellos podrán laborar un máximo de 8 horas extraordinarias. Si en cambio estos trabajadores hubieran laborado sobre tiempo en dicho lapso, el sexto día podrán laborar las horas que resten para completar el máximo de 12 horas extraordinarias semanales, con un tope máximo de 8 horas. Vamos a hacer una pausa, chica. Ahora nos vamos a tomar un break de 20 minutitos y luego continuamos con los descansos y vacaciones con este repaso y para que alcancemos a ver la materia que tenemos para pendiente de ver para hoy día. ¿Ya? Ya, Ya, profesora. profe.
Ya, chicas, vamos a retomar la clase. Habíamos quedado en esta parte que habla sobre los descansos y las vacaciones. El descanso diario es la jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas a lo menos media hora para la colación. Este periodo no se considera trabajado salvo acuerdo entre las partes. Sabemos entonces que es mínimo media hora, máximo una hora para el periodo de colación. Y claro, lo que menciona acá es por acuerdo de las partes. Hay muchos empleadores, bueno, generalmente empresas grandes o sobre todo cuando uno trabaja desempeñando labores como de oficina, por así decirlo, que sí consideran la colación dentro de la jornada de trabajo, ¿ya? Por ende uno eh, técnicamente sale más temprano. En vez de que la colación fuera una hora de pausa sin estar dentro de la jornada y sumar al final una hora más, ¿verdad? Para los trabajadores con jornada parcial, su jornada diaria es continua, pudiendo, perdón, pudiendo interrumpirse por un lapso no inferior a media hora ni superior a una hora para la colación. El descanso semanal, los trabajadores que atiendan directamente al público están exceptuados del descanso en días domingos y festivos, aun cuando las partes puedan pactar, regirse por las normas generales, perdón, sobre descanso semanal, que están en el artículo 35 del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar un día de descanso a la semana en compensación por las actividades realizadas en día domingo y otro por cada festivo en el que debieron prestar servicio. Los trabajadores exceptuados de este descanso tienen derecho a que a lo menos 2 de los días de descanso compensatorio que les corresponden en el mes calendario sean otorgados en días domingos. Esto no se aplicará a trabajadores que se contraten por plazo de 30 o menos días y a aquellos cuya jornada sea de 20 o menos horas semanales. Tampoco es aplicable para los contratados para laborar exclusivamente los días sábados, domingos o festivos. Descansos obligatorios e irrenunciables. Los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores del comercio, con excepción de aquellos que se desempeñen en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivos, discotecas, pubs, cabaret, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. Tampoco será aplicable a los trabajadores de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y las que deban cumplir con turnos fijados por la autoridad sanitaria. Descanso anual. Todo trabajador con un año más de servicio para el mismo empleador tendrá derecho a un feriado anual de 15 días hábiles con remuneración íntegra, el cual deberá otorgarse de preferencia en primavera o verano. Los trabajadores que presten servicios en las regiones de Magallanes y la Antártica, Aysén y en la provincia de Palena tendrán derecho a un feriado anual de 20 días hábiles. Para los efectos del feriado, el día sábado se considera siempre inhábil. Ley de la silla. En todos los establecimientos comerciales, el empleador deberá mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Las formas y condiciones en las que se ejercerá este derecho deberán constar en el reglamento interno de la empresa. Semana corrida. Es el pago por los días domingos, festivos y por los días de descanso compensatorios a que tienen derecho los trabajadores remunerados exclusivamente por día y aquellos afectos a un sistema de remuneración mixto. Habíamos visto, ¿verdad?, que remuneración mixto es sueldo base más comisiones, participación o bonos variables. Tiene derecho al pago de la semana corrida. Los trabajadores remunerados por día, o sea, aquellos cuya remuneración es variable y se devenga día a día en función de su trabajo diario. Por ejemplo, los remunerados por hora, a trato, por unidad de pieza, medidas o comisiones.
Los trabajadores con remuneración mixta, esto es que tengan un sueldo base mensual, al que debe ser equivalente al ingreso mínimo mensual, más remuneraciones variables, ya sean tratos, comisiones, etc. No tiene derecho al pago de la semana corrida los trabajadores que tienen una remuneración exclusivamente en base a un sueldo fijo mensual, tienen una remuneración mixta, cuya parte variable corresponde a un porcentaje de venta total mensual que se reparte entre los trabajadores, que es el sistema de pozo. Los requisitos que debe cumplir la remuneración para ser incorporada en el cálculo de pago de la semana corrida? El pago de la semana corrida se calcula sobre el monto variable de la remuneración y debe cumplir con los siguientes requisitos: que tenga el carácter de remuneración, por lo que no se considera la asignación de movilización y locomoción, asignación de pérdida de caja, viáticos, asignaciones familiares en general, las devoluciones de gastos. Que la remuneración se devengue diariamente por el trabajador, esto es, que se incorpore día a día al patrimonio del trabajador en función del trabajo diario, sin perjuicio que su pago sea mensual. No se incluyen aquellos que corresponden a rendimientos colectivos. Que la remuneración sea principal y ordinaria, o sea, que subsista por sí misma, independientemente de toda otra forma de remuneración. No se incluirán aquellos que son excepcionales e infrecuentes, por ejemplo, los aguinaldos. ¿Cómo se calcula la semana corrida? Se calcula el monto de lo ganado en la respectiva semana, la remuneración variable, y luego se divide por el número de días que legalmente debió trabajar en la semana. El resultado de dicha operación será el monto que se deberá pagar por cada domingo y festivo correspondiente a la semana. Las vacaciones. ¿Cómo se calcula el feriado proporcional? Para calcular las vacaciones proporcionales, se debe dividir el número de días de vacaciones que tenga el trabajador, incluyendo las vacaciones progresivas si correspondieran, por los 12 meses del año. Y el resultado será el número de días hábiles de vacaciones que debe indemnizar el empleador por cada mes trabajado. Por ejemplo, 15 días dividido 12 es 1.25. Luego el resultado debe multiplicarse por el número de meses y días acumulados entre la fecha de la contratación del trabajador y el término de su contrato, o entre la fecha en que cumplió la última anualidad y la terminación de sus servicios. El resultado será el número total de días hábiles que deben indemnizarse. Por último, estos días deben contarse en el calendario a partir del día siguiente a la fecha de determinación del contrato, para luego sumar los días sábados, domingos y festivos incluidos en este periodo. La cantidad de días resultante es la que debe ser indemnizada de acuerdo al valor diario. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código del Trabajo, si el trabajador ha dejado de pertenecer a la empresa antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, debe percibir una indemnización por dicho beneficio equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. Para determinar el monto de lo que corresponde pagar por feriado proporcional, debe en primer lugar dividirse el número de días de feriado a que el trabajador tendría derecho, incluidos los días de feriado progresivo, por el número de meses que comprende el año. El producto será el número de días hábiles de feriado que deberá compensarse por cada mes trabajado. Posteriormente, el resultado deberá multiplicarse por el número de meses y fracción de meses que hubiera acumulado el trabajador entre la fecha de su contratación y el término de sus servicios, o entre su última anualidad y la terminación del contrato. El producto será el número total de días hábiles de feriado que debe compensarse. Y por último, dichos días así determinados deben contarse a partir del día siguiente a la fecha de terminación del contrato,
y deberá comprender, además de los días hábiles, los sábados, domingos y festivos. El producto será el número total de días que, en definitiva, el empleador deberá compensar por feriado legal. Por ejemplo, si un trabajador ingresó el 15 de marzo del 2021 y su contrato termina el 17 de noviembre del 2021, la relación laboral habrá estado vigente por 8 meses y 2 días, por lo que tendrá derecho a 10,8 días hábiles más 4 días inhábiles, sábado, domingo y festivos, lo que dará un total de 14,08 días corridos, que son los que el empleador deberá indemnizar por concepto de vacación proporcional. El detalle del ejemplo anterior está acá. 15 dividido 2 es 1,25 días de vacación por mes trabajado. Y 1,25 dividido 30 son las vacaciones, da 0,04167 vacaciones por día trabajado. Entonces, 1,25 por 8 meses da un total de 10 días y 0,04167 por los 2 días restantes da 0,0833. Entonces, los días hábiles a indemnizar son 10,08. Contabilizar en el calendario los 10,8 días hábiles a partir del día siguiente del término del contrato, 18 de noviembre del 2021. Agregar el periodo contabilizado en el calendario, los días sábado, domingo y festivos que inciden en el cómputo anterior. Entre el 18 de noviembre del 2021 y el 2 de diciembre del 2021 hay 4 días inhábiles. Número de días a indemnizar son 14,08 por el monto del valor diario del trabajador. Para calcular el valor diario del feriado, la remuneración íntegra está constituida por el sueldo en el caso de los trabajadores sujetos a un sistema de remuneración fija, por el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses, trabajados en el caso de aquellos con remuneración exclusivamente variable, o bien por el sueldo más el promedio de las remuneraciones variables, tratándose de trabajadores con remuneración mixta. Menciona que aparece como base el artículo 73 del Código del Trabajo. ¿En qué consiste el derecho a feriado progresivo? El beneficio del feriado progresivo, ocasiones progresivas, consiste en el derecho de todo trabajador a sumar un día de vacaciones por cada 3 nuevos años trabajados para su actual empleador, siempre y cuando cuente con 10 años trabajados, que son 120 cotizaciones previsionales, para el actual o anterior empleadores. El beneficio de feriado progresivo o vacaciones progresivas consiste en el derecho de todo trabajador a sumar un día de vacaciones por cada 3 nuevos años trabajados para su actual empleador, siempre y cuando cuente con 10 años trabajados para el actual o anterior empleadores. Por lo tanto, para tener derecho a un primer día de feriado progresivo, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Tener la base de 10 años trabajados en el actual o anteriores empleadores, total de las 120 cotizaciones, ¿verdad? Y con el nuevo o actual empleador, cumplir 3 años trabajando. Los días de feriado progresivo se agregan de forma permanente al feriado anual del trabajador, incrementándose en un día cada 3 nuevos años, siempre que no cambie de empleador. Si el trabajador cambia de empleador, perderá los días de vacaciones progresivas y el tiempo laboral solo le servirá para completar la base de 10 años ante el nuevo empleador. Solo al cumplir 3 años de antigüedad con el nuevo empleador, volverá a tener derecho a un primer día de vacaciones progresivas. ¿Puede el empleador disponer el fraccionamiento del feriado anual? El feriado debe ser continuo, pero el exceso sobre 10 días hábiles puede fraccionarse de común acuerdo. De esta forma, siendo el descanso anual continuo por disposición del legislador, no podría el empleador fraccionarlo unilateralmente, de manera que para que sea procedente,
un descanso por feriado inferior a 15 días hábiles. El trabajador debe dar consentimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado anual de 15 días hábiles con remuneración íntegra. Boleta de honorarios. Una boleta de honorarios electrónica es un documento que emite un contribuyente al momento de iniciar actividades de segunda categoría como profesionales, sociedades profesionales y personas que desarrollen ocupaciones lucrativas en Chile, debido a que en estos casos están en la obligación de otorgar boletas de honorario por los servicios que generen por su actividad. Este instrumento nace con el fin de respaldar los pagos por servicios esporádicos de profesionales independientes. La boleta de honorarios electrónica es utilizada para respaldar servicios que son generalmente realizados por personas que ejecutan actividades con fines lucrativos, como es el caso de profesionales técnicos o personas que realizan una tarea particular y no por parte del staff de una empresa. Aquí se incluyen también las sociedades profesionales, por lo tanto este tipo de remuneración es catalogada como honorario profesional. Esta remuneración tiene la facilidad de ejecutarse de varias formas, dependiendo del acuerdo que establecen mutuamente al que contrata el servicio y al que lo entrega. Es importante saber que cuando el trabajador no ha iniciado sus actividades y por lo tanto no está en capacidad de emisión de boletas, es la empresa encargada de realizar una boleta de prestaciones de servicios de terceros con el total de los honorarios. Esta debe tener en consideración que las actividades a desarrollar se encuentran dentro de la clasificación del artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que es importante hacer una descripción del servicio. El cálculo de retención de una boleta de honorario electrónica dependerá básicamente del tipo de acuerdo que se establezca entre el que solicita el servicio con el que lo realiza, y esto puede ser de dos formas. El impuesto lo retiene quien recibe la boleta de honorarios electrónica, el cual es declarado y pagado por medio del formulario 29 que corresponde a la empresa. El encargado de retener es quien emite la boleta de honorarios, así como también debe declarar y pagar el impuesto por medio del formulario 29. Es importante considerar que el pago de impuestos deriva del cobro del servicio, por lo cual siempre se le recomienda a los trabajadores con boleta de honorarios que antes de entregar un precio deben analizar cuánto es lo que recibirán. La retención le corresponde al dueño del emprendimiento, es él quien debe encargarse de retener el impuesto. Actualmente el impuesto que se retiene es el 14,5%. ¿Ya? Eso debe retener la persona que contrate. Ya. Perdón, la persona que contrate y luego declararlo en el formulario 29. Esto ha ido avanzando de manera gradual, o sea, el argumento del impuesto que se retiene por las boletas de honorario, y ya el 2028 va a ser el 17%, ya que ese es el monto al que quieren llegar de manera progresiva. Leyes sociales. Se entiende por leyes sociales las cotizaciones que entrega un empleador en beneficio al trabajador para que pueda cubrir su plan de salud y aportar a su pensión y seguro de cesantía. Esto quiere decir que en cada remuneración el empleador deberá descontar un porcentaje de las remuneraciones del trabajador, también conocidos como parte de los descuentos legales, y transferir estas cotizaciones a las instituciones que correspondan. De esta forma, el trabajador queda cubierto por su empleador durante su contrato de trabajo y hasta que éste se mantenga vigente. Adicionalmente, el empleador realiza pagos directamente a las instituciones y que no se le descuentan a los trabajadores. Estos son conocidos como aporte de la empresa, o aporte de empleador, o aporte patronal. Entre otros conceptos se encuentra
el seguro de invalidez y sobrevivencia, parte del seguro de cesantía y la mutualidad de seguridad y la ley. El pago de las leyes sociales es obligatorio por parte del empleador y el no hacerlo queda sujeto a multas, además de no poder dar término al contrato de trabajo hasta que pague toda retención efectuada. En cada pago de remuneración bajo contrato hay un porcentaje que corresponde a leyes sociales y debe ser pagado obligatoriamente. Según el artículo 58 del Código del Trabajo, el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales, en conformidad a la legislación respectiva, y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Cotizaciones previsionales de salud. FONASA. Su sigla corresponde a la entidad conocida como el Fondo Nacional de Salud. Este es un organismo público que maneja y distribuye los fondos estatales destinados a la salud en Chile para dar cobertura a los beneficiarios. Es la alternativa pública al sistema privado de salud. Los afiliados trabajadores dependientes o independientes deben pagar un 7% de su sueldo imponible. Las ISAPRES, en el caso de querer optar por la alternativa a un sistema privado de salud, se puede pagar un plan de salud a la ISAPRE que mejor se adapta a tus necesidades. En caso de que el plan de salud sea menor al 7%, igual debe cotizar por ese porcentaje, quedando la diferencia como un excedente que pueden utilizar más adelante. Esto quiere decir que en vez de pagar el 7% de FONASA, al menos el 7% se irá a un plan de salud convenido en alguna ISAPRE que te lo provea. Con esto podrás tener convenios con clínicas privadas, ajuste en precios de consulta, exámenes e incluso hospitalizaciones, entre otras cosas. En el caso de que el valor del plan de ISAPRE sea superior al 7% del sueldo imponible del trabajador, se le descontará el monto restante a su sueldo líquido para efectuar el pago completo del plan. Cotizaciones previsionales para pensión. AFP, administradora de fondos de pensión. Las AFP son instituciones que se preocupan de administrar parte de la remuneración de un trabajador con el fin de ahorrar e invertirlos para obtener una mayor ganancia a la hora de jubilar. Este dinero será devuelto una vez que se llegue a la jubilación. Para que la institución pueda administrar e invertir los ahorros, se debe pagar una comisión a la AFP que maneje los ahorros. El descuento realizado es un 10% sobre tu renta imponible, más un porcentaje de comisión que varía dependiendo de cada AFP. Instituto de Previsión Social, IPS. El IPS, anteriormente llamado Instituto de Normalización Previsional, que era el ex-INP, es un servicio público chileno encargado de pensiones y beneficios sociales de los trabajadores y jubilados que no están afiliados o que no cotizan en las AFP. El IPS atiende a los pensionados y cotizantes de las antiguas cajas de previsión. Además, el IPS está encargado de pagar pensiones de gracia, pensiones mínimas y todas aquellas que señalen las leyes. Las tasas varían dependiendo del régimen. Mutualidad de seguridad y ley sana. Las mutualidades son instituciones privadas sin fines de lucro que velan por la seguridad, protección y tratamiento de accidentes o enfermedades asociadas al trabajo. Su misión es prevenir todo tipo de accidente o enfermedad laboral. Dentro del pago asociado a la mutual, se debe considerar el porcentaje de pago asociado a la ley sana, que es un seguro obligatorio para los padres, madres y trabajadores, padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud. Este pago total para la mutual corresponde como base al 0,93% de la remuneración imponible o renta imponible. De aquí, un 0,90% va directo a la mutual y un 0,03% corresponde al pago de la ley sana.
a la base mutual del 0,90 se le puede sumar una tasa adicional dependiendo de la accidentalidad, perdón, que tenga la empresa. Seguro de invalidez y sobrevivencia. Este seguro es un seguro que todo trabajador tiene una vez que está cotizando en la administradora de fondo de pensión. El seguro de invalidez y sobrevivencia cubre tres tipos de eventualidades: invalidez parcial, invalidez total o la muerte, y sobrevivencia. Eh, este pago corresponde a un porcentaje de la remuneración, el cual paga el empleador directamente a través de la plantilla de la AFP. Que este monto, ¿a dónde está? Hoy día el seguro de invalidez y sobrevivencia es de 1,78%. Ese es el monto que cotiza directamente el empleador actualmente. El seguro de cesantía es una protección económica en caso de desempleo. Como estipula la ley, el seguro de cesantía corresponde a un monto compartido entre el trabajador y el empleador, el cual dependerá del tipo de contrato que se tenga. En el caso de tener contrato indefinido, el 0,6% de la remuneración imponible es del cargo del trabajador y el 2,4% de la remuneración imponible del trabajador corresponderá al empleador. En el caso de que el trabajador lleve más de 11 años trabajando, el empleador deberá pagar solo el 0,8% correspondiente, el cual irá a un fondo solidario de cesantía. En contratos fijos o por obra, el empleador se hace responsable del pago del 3% total en base a la remuneración imponible del trabajador. Al momento de realizar el pago de las remuneraciones, puede resultar complicado realizar todos estos pagos a diferentes instituciones. Para esto, existen páginas online que te permiten, realizar de una sola vez el pago de todas las leyes sociales, así como en la plataforma de Previred. Y así lo prefieres, también puedes apoyarte en un software de remuneraciones que hacen estos cálculos de manera automática y se conectan de manera integral. Ah, esa es otra plataforma. Pensé que estaba mal escrito. Previre, que no nunca la había escuchado. Se conectan de manera integral con Predired para el pago de remuneraciones de todos los colaboradores de la empresa. Fuero maternal o protección a la maternidad, perdón. Como la ley protege la maternidad, otorga derechos de descanso, subsidios y fueros a todas las trabajadoras embarazadas, otorga a los padres trabajadores un descanso por nacimiento del hijo y derechos y subsidios para la trabajadora o trabajador que tenga a su cuidado a un menor, entre otros. ¿Qué tipo de empresas deben cumplir con la protección de la maternidad? Todas las empresas e instituciones públicas y privadas, incluso los centros comerciales y malls, y en todas las sucursales o faenas que posea el establecimiento, empresa o servicio. Como madre trabajadora, ¿a qué tenemos derecho? ¿A qué descanso tengo derecho? Al prenatal, que son 6 semanas antes del parto, el postnatal, que son 12 semanas después del parto, y el postnatal parental, que son 12 o 18 semanas, dependiendo si la madre se queda en casa o si regresa a trabajar por media jornada, después del postnatal recién mencionado. ¿Se pueden ampliar los permisos de pre y postnatal? Sí, se pueden ampliar en los siguientes casos: descanso prenatal suplementario en caso de enfermedad durante el embarazo, descanso prenatal prorrogado por un parto tardío, en caso de que el parto se produjera después del descanso prenatal 6 semanas. Este descanso se extenderá hasta el nacimiento del niño o niña y a partir de esa fecha se contará el descanso postnatal. Postnatal, descanso postnatal suplementario en caso de enfermedad como consecuencia del parto.
Si el niño o niña nace antes de de la semana 33 de gestación o si nace pesando menos de 1,5 kilos, el descanso postnatal será de 18 semanas. En caso de partos múltiples, el descanso se extiende 7 días por cada niño a partir del segundo. Si ocurren estas dos circunstancias simultáneamente, el descanso será el de mayor duración. Todos estos casos deberán ser acreditados por certificados del médico tratante. Como padre, ¿tengo algún derecho? Sí, los derechos del padre son permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto en días corridos o distribuirlos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Permiso pagado de 5 días en caso de que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la sentencia definitiva que le otorgó el derecho. Permiso postnatal parental. Si es que la madre decide traspasarle semanas, pudiendo traspasar un máximo de 6 semanas a jornada completa, pero si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada al padre. En ambos casos, las semanas utilizadas deben ser las semanas finales del periodo de descanso y habrá derecho a un subsidio en base a la remuneración con tope en 66 UF. Derecho a la sala cuna mantenida o financiada por la empresa en que trabaja, si es que ya es exigible al empleador, es decir, si en la empresa ya hay 20 o más trabajadoras mujeres, y si por sentencia judicial se le ha confiado el cuidado personal de un menor de 2 años. En caso de muerte de la madre durante el parto o el periodo posterior a este, corresponderá al padre cumplir el permiso postnatal o el resto de él para cuidado del hijo, el fuero maternal y el subsidio correspondiente. Si adopto un hijo, ¿tengo derecho a la protección de maternidad? Sí, todos los derechos de permisos y subsidios maternales también se aplican en caso de adopción, tuición o cuidado personal de menores, siempre que se presente la resolución judicial correspondiente. ¿En qué otros casos puedo hacer uso de la protección a la maternidad? La madre trabajadora tiene derecho a permiso y subsidio en caso de enfermedad grave de hijos menores de 1 año. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, tiene el derecho al permiso y subsidio. El trabajador que tenga a su cargo el cuidado de un menor de edad por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley 19.620, Ley de Adopción, tendrá derecho al permiso postnatal parental. Si la madre trabajadora tiene derecho a un permiso de 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, perdón, distribuidas a elección del trabajador en jornada completa, parciales o combinadas, cuando tenga un hijo menor de 18 años con accidente grave o con una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con problema de riesgo de muerte, acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, por elección de la madre, tiene derecho al permiso. Las horas deben ser restituidas por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual, que son las vacaciones, o laborando horas extraordinarias, o en la forma que convenga al trabajador y al empleador. ¿Qué es el fuero maternal? Es el derecho que tiene toda mujer trabajadora a no ser despedida por su empleador, sino con autorización del juez competente, quien solo podrá concederla en los casos de las siguientes causales: vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato o hechos imputables a la conducta del trabajador. En el caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental,
también gozará de fuero laboral. Este fuero dura un periodo equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los 10 días anteriores al comienzo del uso del mismo. El fuero del padre no podrá exceder de 3 meses. El fuero se aplica también en caso de adopciones y rige además para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. ¿Cuánto dura el fuero maternal? Todo el periodo de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso maternal, que es el periodo de postnatal. Acá dice fuero y descanso de maternidad. Comunica al empleador sobre tu embarazo, 34 semanas de gestación. El trabajo, dice, el fuero maternal se extiende hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, cuando el hijo ya tiene 1 año y 84 días. Permiso prenatal es un periodo de 6 semanas antes del parto. Descanso de 6 semanas, que son 42 días antes de la fecha del parto. Esto se acredita con un certificado médico o de matrona ante el empleador. El prenatal prolongado, si la mujer presenta una enfermedad causada por el embarazo anterior a las 6 semanas del permiso prenatal. Y el prenatal prorrogado suplementario se extiende para completar el permiso prenatal si la guagua no ha nacido en la fecha prevista. Luego del parto viene el permiso postnatal, que son 12 semanas, 84 días posteriores al parto. Hay un postnatal suplementario, que si hay una enfermedad como consecuencia del parto, después de cumplirse el postnatal y por el tiempo que fije el médico tratante. Avisa al menos 30 días antes de cumplir el postnatal cómo hará uso del postnatal parental, mediante carta certificada a tu empleador y a la inspección del trabajo. Periodo de 12 semanas después del postnatal. ¿Qué es el postnatal parental? Son descansos de 12 semanas, 84 días a jornada completa, o descanso de 18 semanas, 126 días a media jornada. Con 10% del subsidio, no, con 100%, perdón, del subsidio em, de la renta, ¿verdad? Con tope de 66 UF bruta. Y en el caso del descanso a media jornada, con el 50% cubierto. O sea, de todas maneras va a resumir su remuneración. Trabajo. El fuero maternal se extiende hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, cuando el hijo tiene 1 año y 84 días. Estos derechos son irrenunciables. Por disposición expresa de la ley, queda prohibido que trabaje durante estos periodos. ¿Puedo ser despedida durante el periodo de pre y postnatal? No, legalmente el empleador no puede despedir durante los respectivos descansos de maternidad que le correspondan, salvo si hay una autorización judicial, ¿verdad? Que lo haya dictaminado un juez. Y si me despiden durante el periodo de fuero maternal, ¿dónde y cuándo puedo reclamar? Ante los tribunales del trabajo en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día del despido. Durante los periodos de pre y postnatal, ¿sigo recibiendo mis remuneraciones? Sí, se reciben el subsidio maternal, que equivale a la totalidad de la remuneración, y las asignaciones que estuviese percibiendo con tope de 73,2 UF. Solo se descuentan las imposiciones de previsión y descuentos legales que corresponden. Si usted regresa a trabajar por media jornada durante su periodo postnatal parental, tendrá derecho a la mitad del subsidio de lo que le habría correspondido y se hubiera tomado el descanso a jornada completa, y a lo menos el 50% de las remuneraciones fijadas en el contrato de trabajo van a estar cubiertas. ¿Cómo se calcula el subsidio maternal? Para trabajadoras dependientes se calcula sobre el promedio de las remuneraciones, subsidios o ambos que haya percibido en los últimos 3 meses anteriores a la licencia prenatal. Para trabajadores independientes, la base de cálculo considera el promedio de las rentas
subsidios o ambos que haya percibido los 6 meses inmediatamente anteriores a la licencia por prenatal. ¿Puede mi empleador condicionar mi contratación por estar embarazada o en edad fértil? No, ningún empleador puede condicionar la contratación ni exigir certificados que acrediten esta situación al momento de contratar a una mujer. ¿Cuándo tengo derecho a la sala cuna? Cuando se trabaja en una empresa que ocupa 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, o en centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen, entre otros, 20 o más trabajadores. ¿Debe mi empleador construir una sala cuna en la misma empresa o tiene otras opciones a su alcance? El empleador tiene 3 opciones: mantener o construir salas anexas e independientes del local de trabajo, pero de propiedad de la empresa; mantener en forma conjunta una sala cuna con otros empleadores; designar y pagar una sala cuna externa que cuente con autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Si no me gusta la sala cuna de la empresa, ¿puedo exigir a mi empleador el pago de una sala cuna externa? No. Si el empleador mantiene o paga una sala cuna determinada, usted debe llevar a su hijo a esa sala cuna. De lo contrario, deberá costearla usted mismo. Al volver al trabajo luego del postnatal, ¿puedo pedir permiso de salida para alimentar a mis hijos? Sí, existe el derecho a la alimentación de los hijos hasta 2 años. Las madres trabajadoras disponen de 1 hora al día para dar alimento a sus hijos. Este derecho puede ejercerse de las siguientes formas a acordar con el empleador. En cualquier momento, dentro de la jornada de trabajo, dividiéndola a solicitud del interesado en 2 bloques de media hora cada uno, o también puede retrasar el ingreso o adelantar la salida en media o 1 hora. ¿Hay medidas especiales en caso de catástrofe o pandemia? El empleador deberá ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o una niña en etapa preescolar. Esto se aplicará si la autoridad declara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa. Otro requisito es que la naturaleza de las funciones del trabajador lo permita. No habrá reducción de remuneraciones. Si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal de un niño o niña, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta posibilidad. La misma regla se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Esa es la última. ¿Qué pasa si hay cierre de establecimientos de educación básica por catástrofe o pandemia? El empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años que se vea afectado por dicha circunstancia, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, sin reducción de la remuneración. Pero el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. ¿Quién fiscaliza la puesta en práctica de la protección de la maternidad? La Dirección del Trabajo, en el caso específico de las salas cunas, la entidad encargada de la fiscalización es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. ¿Existen sanciones para quienes no cumplan la norma de protección a la maternidad? Sí, las infracciones contemplan multas de 14 a 70 unidades tributarias mensuales, multa que se duplica en caso de reincidencia. Eso. Esa era la materia que teníamos que repasar y algunas cositas que nos faltaban para hoy día.
Vamos a pasar entonces la asistencia ahora, chicas, para que puedan quedar libres. Y yo sí les habilite la evaluación. 21 de abril. Está Catalina Barca. Justificó la inasistencia por problemas de conexión. Sandra no está. Está la Alejandra Ávila. Está la Lilian. Ay, no me acuerdo. Presente. Ahí. Alejandra, la Lilian y la Denise. Ya. Ahí estaríamos, chicas, por la clase de hoy día. Recuerden que desde las 21:30 va a estar habilitada entonces la evaluación número 2, que es la que nos corresponde ahora. Gracias, profesora. Chao. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta mañana, va a estar el lunes, va a estar el miércoles. Hasta el miércoles, sí. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, profesora. Buenas noches.